días a todas y todos. En este acto se procederá a la notificación de la sentencia del caso Comunidad Indígena Maya Tecchí, Agua Caliente contra Guatemala, de conformidad con lo establecido en los artículos 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 67 del reglamento del tribunal. Paso ahora la palabra a la señora secretaria adjunta de la Corte, Romina Cisniewski, para que haga las precisiones correspondientes. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. El 13 de diciembre pasado se envió una comunicación a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informándoles que hoy se procedería a la notificación de la sentencia y se les solicitó que acreditaran a las personas que estarían presentes en esta notificación. La sentencia también se está enviando por medios electrónicos a las partes y a la Comisión Interamericana. Una vez terminado el acto de notificación, la sentencia y el resumen oficial de la misma se publicarán en el sitio web del tribunal y se dará a conocer por sus redes sociales. Este acto de notificación está siendo transmitido por las redes sociales del tribunal. Me permito dar la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señor Eric Acuña Pereda, asesor de la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, doy la bienvenida a los y las representantes de la comunidad de Agua Caliente, al señor Rodrigo Todd, representante del Comité Pro Mejoramiento de la Comunidad, al señor Carlos Antonio Pop Ace, abogado e integrante de la comunidad, y al señor Leonardo Clipa, abogado de la organización Indian Law Resource Center. Igualmente, doy la bienvenida a la representación del Estado de Guatemala, compuesta por el ingeniero Oscar Pérez Ramírez, viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas; Ramiro Contreras Escobar, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, COPADE; Sara Sofía Soto González, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Walter Estuardo Beltrán Sandoval, director de Vigilancia y Promoción de Derechos Humanos de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos; Carla Gabriela Morales Ramírez, primera secretaria de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Leonel Arturo Folgar Aguilar, director de la Dirección de Regularización Jurídica del Fondo de Tierras; Jeremy Isaac Abednego Meoño Rivera, subcoordinador del área procesal del Fondo de Tierras; Enrique Roberto Cifuentes Domínguez, asesor del viceministro de Desarrollo Sostenible y del Ministerio de Energía y Minas; Andrea Leiva Obando, asesora de despacho de la Procuraduría General de la Nación; Jazmín Isabel López López, profesional jurídico de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación; y finalmente el señor Luis Fernando Ávila Zamora, procurador jurídico de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación. A continuación, el señor presidente, juez Ricardo Pérez Manrique, procederá a dar lectura de los puntos resolutivos de la sentencia. Muchas gracias, señora secretaria adjunta. Procederé a notificar la sentencia en el caso Comunidad Indígena Maya Tecchí, Agua Caliente contra Guatemala, emitida por el Tribunal el día 16 de mayo de 2023. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en su sentencia la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la propiedad, al acceso a la información, a los derechos políticos y al derecho a la protección judicial. A su vez, determinó que las omisiones de actos adecuados de reconocimiento de la propiedad colectiva y de una consulta previa se vincularon a insuficiencias en el derecho interno. Finalmente, indicó que la conducta estatal seguida antes de junio de 2020 en relación con la consulta sobre la actividad minera resultó discriminatoria. En su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por unanimidad, declaró: 1. El Estado es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a las garantías judiciales, a la propiedad y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 3, 8.1, 21 y 25.1 de la Convención Americana
sobre derechos humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de la comunidad indígena maya, quechí, Aguacaliente y Lote 9, en los términos de los párrafos 197 a 224 de la presente sentencia. 2. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la propiedad, al acceso a la información y de los derechos políticos reconocidos en los artículos 21, 13 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de la comunidad indígena maya, quechí, Aguacaliente, Lote 9, en los términos de los párrafos 245 a 285. 3. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el derecho a la propiedad privada reconocido en el artículo 21 del tratado y con su artículo 1.1 en perjuicio de los miembros de la comunidad indígena maya, quechí, Aguacaliente, Lote 9 en los términos de los párrafos 294 a 328. Asimismo, la Corte Interamericana, por unanimidad, dispuso. 4. Esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. 5. El Estado, en el plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de la presente sentencia, comenzará a adoptar las medidas requeridas para ofrecer a la comunidad indígena maya, quechí, Aguacaliente, Lote 9, un título comunitario colectivo de su tierra y adoptará las medidas necesarias para delimitar y demarcar adecuadamente la propiedad en los términos de los párrafos 345 y 346. 6. El Estado, en forma inmediata a partir de la notificación de la presente sentencia, se abstendrá de realizar actos que pudieran dar lugar a que agentes del propio Estado o terceros, actuando con consentimiento o tolerancia del Estado, puedan afectar la existencia, valor, uso o goce del territorio de la comunidad indígena maya, quechí, Aguacaliente y Lote 9 en los términos de los párrafos del párrafo 347. 7. El Estado, en un plazo razonable, realizará un proceso de consulta adecuado con la comunidad indígena maya, quechí, Aguacaliente, Lote 9, en los términos del párrafo 350. 8. El Estado, en el plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de la presente sentencia, realizará las acciones de publicación, distribución y difusión de esta sentencia, su resumen oficial y el comunicado de prensa oficial respectivo, indicados en los párrafos 353 a 356. 9. El Estado, en un plazo razonable, adoptará las medidas legislativas y o de otro carácter que fueran necesarias para adoptar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena o tribal en los términos señalados en los párrafos 362 y 366. 10. El Estado, en un plazo razonable, adoptará las medidas legislativas y de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivo el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y tribales en los términos señalados en los párrafos 363, 364 y 366. 11. El Estado, en un plazo de 3 meses contado a partir de la notificación de la presente sentencia, creará un fondo de desarrollo comunitario e implementará su ejecución en los términos señalados en los párrafos 373 a 376. 12. El Estado, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente sentencia, pagará las cantidades fijadas en los párrafos 378 y 390 de la presente por el concepto de indemnización de daño inmaterial y reintegro de costas y gastos en los términos señalados en los párrafos 391 a 396. 13. El Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendirá al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en los párrafos 346 y 356. 14. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en lo mismo.
jueces Eduardo Ferrer Madeo y Rodrigo Mudrovich dieron a conocer su voto concurrente conjunto. Paso la palabra ahora a la señora secretaria adjunta del tribunal. Gracias, señor presidente. Certifico que se ha notificado la sentencia en el caso Comunidad Indígena Maya Quechí, Agua Caliente contra Guatemala. Corresponde agradecer la presencia en esta audiencia de la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las víctimas y sus representantes y de la representación del ilustre Estado de Guatemala, y habiéndose cumplido el objetivo de la convocatoria, doy por terminada la presente audiencia y le deseo a todas las personas participantes un muy feliz día. Muchas gracias, tengan ustedes muy buenos días.